y octavo par. Agujero condilio anterior, por ahí pasa el 12º par, ¿no? El 12º par. Y ahí tenemos el canal basilar, que está conformado por la apófisis basilar y la lámina cuadrilateral del estenoides, y ahí se posa el tronco encefálico. Ahí tenemos la cresta occipital interna, ahí tenemos la prensa del ófilo, ubicada en la protuberancia occipital interna, ¿no? O confluencia de los senos. Vamos a ver la base vista externamente, pero por la parte inferior. Ahí tenemos el agujero palatino anterior, por ahí pasa la arteria y nervios palatinos anteriores. Ahí tenemos el agujero palatino posterior, donde también pasan los nervios palatinos posteriores. Ahí están los palatinos, hueso par, las puanas, ¿no? El orificio posterior de las puanas, que es la comunicación entre las fosas nasales y la faringe. Ahí tenemos el pómer, que es un hueso impar, que forma parte del tabique nasal, que también lo vimos en la clase pasada, ¿no? Ahí está el agujero condilio anterior, que ya lo hemos mencionado, el rasgado anterior, que ya lo vimos en la clase pasada también. Ahí está, tenemos el agujero carotídeo externo, por donde ingresa la carótida interna. Aquí tenemos la fosa yugular, donde se aloja la vena yugular al salir del encéfalo, también lo vimos en la clase pasada. Ahí está el agujero condilio posterior, el cual es inconstante, ¿no? Es inconstante, algunos tienen, otros no. Es inconstante y por ahí no pasa estructura importante. Ahí tenemos el agujero estilomastoideo, por ahí sale el facial, séptimo par, ya también lo mencionamos en la clase pasada. Y ahí tenemos la cavidad glenoidea, ¿no? O fosa yugular, o fosa mandibular o cavidad glenoidea, donde se articula el cóndilo del maxilar inferior, también lo vimos en la clase pasada. Ahí tenemos el conducto auditivo externo, el orificio, y listo. Esto fue lo que quedó pendiente de la clase pasada, en realidad era una revisión de todo lo que se había hecho, ¿no? Así que espero que la hayan revisado la clase y como se llama, solamente hemos hecho una recapitulación. Vamos a ver ahora lo que es fosa cigomática. La fosa cigomática es una fosa, como bien dice el nombre, que está detrás de la rama del maxilar inferior, ¿no? Detrás de la rama, ahí está la fosa cigomática. Acá tenemos los límites, hacia arriba el arco cigomático, hacia abajo el ángulo del maxilar inferior, hacia adelante la tuberosidad del maxilar superior, hacia la parte posterior, el borde posterior de la rama del maxilar inferior, hacia la parte lateral, la rama del maxilar inferior, y hacia la parte medial, la apófisis pterigoides. Vamos a verlo eso en diapositiva, en imagen. Ahí está, hacia arriba el arco cigomático, ¿no? Ahí tenemos hacia abajo el ángulo del maxilar inferior. Hacia adelante tenemos la tuberosidad del maxilar superior. Hacia atrás tenemos la rama del maxilar inferior, ¿cierto? Y hacia la parte externa tenemos ya todo lo que es la rama del maxilar inferior, ¿no es cierto? Esos son los límites de... falta uno, falta el medial. Ahí está el medial, son la apófisis pterigoides del estenoide, ¿no? Claro, obvio, acá ya hemos sacado el arco cigomático y hemos sacado el maxilar inferior. Todo esto es la fosa cigomática. Ahí básicamente lo que vamos a encontrar son las ramas del quinto 3, nervio maxilar inferior, y las ramas de la arteria maxilar interna. Ahí está, la maxilar interna, el nervio maxilar inferior, o quinto 3, y los músculos pterigoideos también. Los músculos pterigoideos
que son músculos masticatorios, que en su momento también hay una clase que van a desarrollar sobre estos músculos pterigoideos. Nosotros básicamente nos vamos a abocar ahora a las ramas de la arteria maxilar interna y al nervio maxilar inferior. Bueno, vamos a empezar por la arteria maxilar interna, rama de la carótida externa, ¿no? La maxilar interna presenta ramas colaterales ascendentes, ahí las enumeramos: la timpánica, la meningia media, aquella que ingresa al encéfalo por el agujero redondo menor, la meningia menor, que también la pueden ustedes encontrar como accesoria, ¿no? Meningia accesoria o meningia menor, que ingresa al encéfalo por el agujero oval. Tenemos la temporal profunda anterior y la temporal profunda media, ¿no es cierto?, que van al músculo temporal, que también es un músculo masticatorio, el más importante, dicho sea de paso, el más potente. Tenemos colaterales que van hacia abajo, colaterales descendentes. La dentaria inferior, algunas bibliografías la mencionan como alveolar inferior, ¿no? Dentaria inferior o alveolar inferior, con su ramita miloioidea para el músculo miloioideo, y esta arteria se mete por el conducto dentario inferior y hay una ramita mentoniana que sale por el agujero mentoniano del maxilar inferior. La maceterina, que hace un callado, ¿no? Un callado, y ingresa por escotadura del maxilar inferior para poder llegar al músculo macetero, ¿no? Después tenemos la bucal, que va a la pared de la boca, ¿no? Y al buccinador, al músculo. Y tenemos la pterigoidea, que es muy variable, ¿no? La pterigoidea puede encontrar más de una, a veces se encuentra un tronco común de pterigoideas, esto es muy variable. Y la palatina superior, que ingresa al paladar a través del conducto palatino posterior, que lo vamos a ver en una diapositiva ya casi hacia el final de la clase, ¿no? Conducto palatino posterior es la palatina superior. Estas son las ramas colaterales descendentes. Ahora tenemos las colaterales anteriores. Ahí tenemos dos. La alveolar, que se va a los conductos dentarios posteriores del maxilar superior, o sea, los alveolos prácticamente del maxilar superior. Y tenemos la suborbitaria, que ingresa al encéfalo ingresa a la órbita, no al encéfalo, sino a la órbita a través de la hendidura esfenomaxilar, ¿no? Y atraviesa todo el conducto infraorbitario y da ramos orbitarios y ramos dentarios anteriores, ¿no? Esa es la suborbitaria. Vamos a ver esto en un esquema. Ahí está, miren. Esta es la maxilar interna. Vamos a ver las ramas superiores que hemos mencionado. Acá está la timpánica, ¿cierto? Acá tenemos la meningia media con su accesoria, ¿no? Acá están dos, ¿ves? Meningia media, ingresa por el agujero redondo menor, y la meningia accesoria, ¿no? La menor, que ingresa por el agujero oval. Acá tenemos las dos temporales, la arteria temporal media, ¿no? Y la temporal anterior, que van al músculo temporal. Luego tenemos acá una rama anterior, si recordamos, la infraorbitaria. Esta rama anterior ingresa por el conducto infraorbitario y sale por el agujero infraorbitario, ¿no es cierto? Da ramas para la órbita y da ramas para la zona maxilar superior, ¿no es cierto? Tenemos acá las temporales, ya las hemos visto, estas dos, la media y la anterior. Acá está la pterigoidea, que es esta de aquí, pterigoidea. Esta es la
maceterina, vean ustedes, hace un callado, la maceterina o macetérica hace un callado y se va al músculo macetero. Después tenemos otra pterigoidea, vean ustedes, en la segunda pterigoidea, esta hay muchas variables, pueden haber dos, pueden haber una, puede haber hasta tres inclusive. Acá tenemos la dentaria inferior o alveolar inferior, miren ustedes que se mete por el agujero, ¿no? El agujero dentario inferior y da una rama para el músculo miloioideo, una rama para el músculo miloioideo. Y hay una ramita que sale por el agujero mentoniano, que viene a ser la arteria mentoniana, ¿no? Esas son las primeras ramas. Estamos viendo acá las superiores, las ascendentes o superiores, las descendentes o inferiores y las anteriores. Las ramas profundas las vamos a ver en una diapositiva después, ¿ya? Porque esto es solamente cosas cigomáticas. Ahí tenemos las ramas colaterales posteriores, las que vamos a ver después, que son las más profundas, ¿no? La vidiana y la pterigopalatina. La vidiana se mete por el conducto vidiano del estenoides y se va hacia la parte posterior de la faringe. Y la pterigopalatina ingresa por el conducto pterigopalatino también en la parte superior de la faringe. Esas son ramas bastante profundas que las vamos a ver después. Y la rama terminal, que es la esfenopalatina, ¿no? Que es profunda, esa la vamos a encontrar en la fosa pterigopalatina, se ingresa por el agujero esfenopalatino y se va a irrigar las paredes de la cavidad nasal, cornetes, meatos, seno frontal, seno maxilar y tabique nasal. O sea, básicamente esta arteria va a irrigar gran parte de todo lo que es las fosas nasales. Esa la vamos a ver también en una diapositiva posterior porque es bastante profunda. Muy bien, si recordamos un poquito, el nervio trigémino tiene tres ramas, ¿no es cierto? El oftálmico, el maxilar superior y el maxilar inferior, ¿no es cierto? Y ahora lo que vamos a ver ahora es el nervio maxilar inferior. Es el mayor ramo del trigémino, o sea, el más grueso, en pocas palabras. Es un nervio mixto, es decir, es sensitivo, es motor, inerva los dientes, las encías del maxilar inferior, la piel de la región temporal, parte también de la oreja, el conducto auditivo, el tímpano, el labio inferior, parte inferior de la cara también, músculos masticatorios, ¿no? Por eso es que es mixto, ¿no? Mucosa de los 2/3 anteriores de la lengua y mucosa del piso de la boca, ¿no? O sea, toda la sensibilidad prácticamente de la tercio inferior de la cara está siendo inervada por el nervio maxilar inferior. Y en añadidura también inerva la rama motora a los músculos pterigoideos, que son músculos masticatorios. Por eso es que decimos que este nervio es un nervio mixto. Ahí está, vean ustedes, esas son todas sus ramas. Vamos a revisar cada una de ellas. Acá tenemos en verde el nervio temporomacetérico, vean ustedes, temporomacetérico, ¿okay? Es una rama motora, va al músculo macetero. Acá tenemos el nervio temporal profundo medio, es un nervio motor, va al músculo temporal. De ahí tenemos el témporo bucal que va también a una rama que va al músculo temporal y otra que va al buccinador, ¿no es cierto? Ese es el témporo bucal. Luego tenemos el lingual, que es sensitivo, este nervio sí es sensitivo, va a la lengua, vean ustedes, le da sensibilidad, no sensorialidad, ¿eh? La sensorialidad de la lengua está dada por el séptimo y el noveno, ¿ok? Esto lo que le da es sensibilidad. Pero cuando ustedes se queman la lengua, cuando comen algún alimento o un líquido muy caliente,
esa sensibilidad va por el nervio lingual. Acá tenemos, este es el aurículo temporal. Miren ustedes el detalle anatómico, ustedes de repente ya en sus cadáveres lo han visto. El aurículo temporal le hace un ojalito, ¿no? Un ojal a la arteria meningia media, ¿no? Este es el aurículo temporal. Y tenemos el dentario inferior, ¿no es cierto?, que ingresa por el agujero dentario y que se va a los alvéolos dentarios inferiores, ¿no es cierto?, y le da sensibilidad pues, a los dientes, ¿no? Eso es básicamente las ramas del nervio maxilar inferior, quinto 3. Ahora, acá sí quiero hacer un pequeño acápite, ¿no? De repente ustedes ya tienen ese concepto, pero no está de más que yo lo mencione. La mayoría de nervios, sobre todo los nervios que tienen que ver con la sensibilidad y la sensorialidad, tienen un ganglio satélite, ¿no? Siempre están asociados a un ganglio nervioso, por si acaso hablo de ganglio nervioso, no de ganglio linfático, ganglio nervioso, siempre aclarando. Entonces, el ganglio que está asociado a este nervio quinto 3 es el ganglio óptico, ¿no? Así se denomina, ganglio óptico. Entonces ahí ustedes ven, estas son las ramas del quinto 3, acá está el quinto 3, con todas sus ramas que ya hemos revisado, y acá al costadito tenemos el ganglio óptico. Bueno, este ganglio óptico tiene ramas aferentes, o sea, son ramas que llegan al ganglio, y tenemos ramas eferentes, aquellas que salen del ganglio. Entonces, dentro de las ramas aferentes, o sea que hay ramas que llegan al ganglio, tenemos la raíz motora del facial, el petroso superficial menor. Acá están los petrosos, ¿no? Este y este de acá, que está cortado. La raíz sensitiva, que proviene del glosofaringio, que es el petroso profundo menor. No, estos dos son los petrosos, estos dos llegan al ganglio óptico, son ramas aferentes. Y una raíz simpática que proviene del plexo meningio, ¿no? Una raíz simpática que proviene del plexo meningio. Esas son las ramas aferentes. Ahora, ¿cuáles son las ramas eferentes? O sea, aquellas que salen del ganglio. Tenemos el pterigoideo interno medial, que es este de aquí, pterigoideo interno medial. El peristafilino externo, es este de acá, peristafilino externo. El músculo del martillo, vean ustedes. Este es el músculo del martillo, de la caja del tímpano. Esta rama pertenece al ganglio óptico. Y una rama que va a la mucosa del tímpano, ¿no? Acá tienen ustedes la membrana timpánica y una ramita que va a la mucosa del tímpano. Entonces, esas son las ramas tanto aferentes como eferentes del ganglio óptico. Como ya les dije, es un ganglio anexo a el quinto 3, al nervio maxilar inferior. Muy bien. Entonces, hasta el momento hemos visto las ramas de la arteria maxilar interna, no todas, las más profundas no las hemos visto todavía, las hemos mencionado, pero no las hemos visto. Hemos visto el quinto 3 con su ganglio óptico, todas sus ramas. Ahora vamos a aclarar un concepto, ¿no? A veces uno piensa que la fosa cigomática es una fosa distinta a la pterigomaxilar. En realidad sí, o sea, está descrito así en los libros de anatomía, ¿no? Fosa cigomática, fosa pterigomaxilar. Pero al final es parte de lo mismo, porque para yo ingresar a la fosa pterigomaxilar tengo que atravesar la fosa cigomática. Es como una antesala es la cigomática y la sala es la pterigomaxilar. Es parte de la misma cavidad, ¿no? Sino que evidentemente la pterigomaxilar es mucho más profunda, mucho más profunda. Aclarando eso, vamos entonces ahora a demarcar los límites
de la fosa pterigomaxilar. Hacia adelante o anterior tenemos la tuberosidad del maxilar superior. Tuberosidad del maxilar superior. Ven ustedes que coincide el límite, ¿no? Si recordamos un poquito la fosa cigomática, hacia adelante también teníamos la tuberosidad del maxilar superior. Hacia detrás tenemos la cara anterior de las apófisis pterigoides. Ya ven ustedes que estamos ya bastante profundos. Hacia abajo tenemos una especie de un vértice, una unión de las dos, de los dos límites anteriores mencionados, ¿no? O sea, la tuberosidad y la apófisis pterigoides. Hacia arriba tenemos la base del cráneo. Medialmente, hacia adentro, el palatino, ¿no? El hueso palatino, y lateralmente tenemos hacia afuera la fosa cigomática, ¿ves? Entonces hay una conexión entre la fosa cigomática y la pterigomaxilar. Lo vamos a ver en una imagen. Ahí está, ¿ves? Hacia adelante, ¿quién está? La tuberosidad del maxilar superior. Hacia atrás, ¿quién está? La apófisis pterigoides. Hacia abajo, un ángulo, un vértice que forma tanto la tuberosidad como la apófisis pterigoides. Hacia arriba, la base del cráneo, ¿no es cierto? Entonces, y hacia la profundidad tenemos el hueso palatino. Y hacia afuera tenemos la fosa cigomática, ¿no es cierto? O sea, como ustedes ven, como un embudo, ¿no? Fosa cigomática, una cavidad relativamente ancha, y la fosa pterigomaxilar se angosta, ¿no? Bastante, es como un embudo, ¿no? Pero es parte de la misma cavidad, ¿no? ¿Cuál va a ser el contenido de esta fosa pterigomaxilar? Tenemos la porción terminal de la arteria maxilar interna. Porción terminal de la arteria maxilar interna. Con su rama terminal, como vamos a ver a continuación. Tenemos el nervio maxilar superior, quinto 2. Nervio maxilar superior, quinto 2. Y tenemos su ganglio satélite, el ganglio esfenopalatino. Ahora, si hablamos de disección en cadáver, es decir, si yo tengo la mitad de una cabeza, porque usualmente se diseca pues la mitad de la cabeza, yo puedo disecar, saco la rama del maxilar inferior, la saco los músculos pterigoideos, los limpio, y ahí voy a encontrar la maxilar interna, voy a encontrar el quinto 3, cosa que ya hemos revisado. Pero ahí ya yo no puedo avanzar más. O sea, es imposible llegar a esta fosa pterigomaxilar por la parte lateral. Para yo visualizar las estructuras de la fosa pterigomaxilar, yo tengo que abordarla por la parte medial. Es decir, en el corte sagital me voy por la parte medial, ahí voy a ver parte del tabique nasal, los cornetes, y voy a poder abordar las estructuras de esta fosa pterigomaxilar. ¿Por qué? Porque es bastante profunda. Es bastante profunda. Por la parte lateral yo no voy a poder llegar a esta fosa pterigomaxilar. Entonces, ¿cuáles son las ramas de la maxilar interna que vamos a visualizar en esta fosa pterigomaxilar? Tenemos a la arteria palatina superior o descendente, ¿no? Tenemos la arteria viviana, la arteria pterigopalatina y la esfenopalatina, que es la terminal. ¿Okay? La esfenopalatina es la rama terminal de la maxilar interna. Ahí termina la arteria maxilar interna, en la esfenopalatina. Rama terminal, repito, de la maxilar interna. Y ahí también la palatina descendente es esta de aquí, vean ustedes.
que sale por el agujero palatino posterior. Esta es la palatina descendente. Ya ven ustedes cómo el mismo dibujo está visualizando las estructuras por la parte medial, ¿no es cierto? En un corte sagital. Tenemos la vidiana, miren ustedes, la vidiana se mete por el conducto vidiano del esfenoides. Tenemos la pterigopalatina, y miren, esta es la rama terminal, la esfenopalatina, que vean ustedes cómo va a irrigar todo lo que es fosas nasales, tabique nasal, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tiene una ramita que sale por el agujero palatino anterior. ¿Ya? Esas son las ramas ya más profundas de la maxilar interna. Vean ustedes cómo la maxilar interna ya hemos desechado todas las ramas descendentes, ¿no es cierto?, que hemos visto en el diapositivo anterior, y estamos viendo solamente aquí las ramas profundas. ¿Ok? Entonces, como ustedes verán, para abordar esta fosa pterigopalatina, tienen que ingresar por el corte sagital, tienen que ingresar por la parte medial del cráneo. Por la parte lateral no se puede, es muy profunda. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora al nervio maxilar superior. Maxilar superior. Quinto 2. Este nervio no es mixto, como en el caso del quinto 3. Este nervio es un nervio sensitivo. Al igual que el oftálmico y al igual que el quinto 3, este nervio nace en el ganglio de Gasser, correcto, muy bien. El ganglio de Gasser, esta es la fosita de Gasser, ¿no?, en el piso medio del cráneo. Entonces de ahí nace el quinto 2, ¿no es cierto? Maxilar superior. Este nervio sale del encéfalo, por el agujero redondo mayor, también ya lo hemos visto. Atraviesa esta fosa pterigomaxilar, pasa por el canal suborbitario, pasa por el conducto suborbitario, el canal suborbitario tiene su continuación, que es el conducto suborbitario, y sale por el agujero suborbitario, ¿no? El agujero suborbitario es que está acá debajo de la órbita, ¿no? Debajo de la órbita, a nivel del hueso maxilar superior, ¿no? Ahí está el agujero suborbitario. Ahora lo vamos a ver en imagen. Este nervio maxilar superior tiene ramas colaterales, que son el ramo meningio medio, que es intracraneal, el ramo orbitario, que ingresa a la órbita, ingresa por la hendidura esfenomaxilar, el ramo lágrimo-palpebral, ¿no?, que va a la glándula lagrimal y al párpado superior, y el ramo temporomalar, ¿no?, que va más o menos a la zona del pómulo, ¿no? Recordar que este nervio es un nervio sensitivo, o sea, solamente da sensibilidad. Tenemos ramos para el ganglio esfenopalatino, que lo vamos a ver a continuación, su ganglio satélite, más o menos entre 2 y 3 ramos. Tenemos ramos dentarios posteriores para el maxilar superior, que también son más o menos entre 2 y 3. Tenemos ramos para el dentario anterior, ¿no es cierto?, y los ramos suborbitarios, que son los que salen por el agujero suborbitario, y le da sensibilidad prácticamente al tercio medio de la cara, ¿no? Si el nervio maxilar inferior le daba sensibilidad al tercio inferior de la cara, este nervio maxilar superior le da sensibilidad al tercio medio. ¿Ok? Quinto 2, quinto 3. La parte superior de la hemicara sensitivamente está inervada por el oftálmico, la primera rama, el quinto 1. ¿Ok? Entonces, ahí yo quiero hacer un pequeño acápite.
Hay una patología bastante frecuente. Yo suelo ver estos casos son bastante comunes. Es la famosa neuralgia del trigémino. ¿Ok? Son factores que pueden ser virales, pueden ser inclusive agentes físicos, qué sé yo, que irritan al nervio trigémino, quinto 1, quinto 2 y quinto 3. Y el paciente viene con un dolor en toda la hemicara derecha. Toda la hemicara derecha o izquierda, obviamente, derecha o izquierda, con dolor. Entonces, evidentemente, es un diagnóstico clínico, ¿no? Es la famosa neuralgia del trigémino. Entonces se inflama todas las tres ramas, los tres nervios, ¿no? del trigémino, ¿no? Entonces ahí, bueno, se da el tratamiento, bueno, analgésicos, ansiolíticos, hasta antidepresivos también se pueden dar, ¿no? Y otra serie de medicamentos más que a veces se necesitan para manejar este tipo de patología, ¿no? La neuralgia del trigémino. Ahí está, miren, tenemos acá, este es el quinto 2, nervio maxilar superior, ¿cierto? Con su ganglio satélite, ¿no? El ganglio esfenopalatino, ¿no? Ganglio esfenopalatino, este es su ganglio satélite, ¿no? Acá tenemos, esta de acá es la rama aferente, esta es una de las ramas aferentes del ganglio esfenopalatino, ¿no? El petroso superficial mayor, ¿no? El petroso superficial, es rama del facial, ¿no? Rama aferente. Tenemos acá la rama orbitaria, acá está, vean ustedes, esta ramita es la rama orbitaria del quinto 2, rama orbitaria. La rama dentaria posterior, acá están las ramas dentarias posteriores, acá están, son varios ramos, no es uno solo. Y tenemos este es el nervio maxilar superior, ya lo dijimos. Tenemos la rama alveolar anterior, acá está, vean ustedes cómo va a los alveolos, esta es la rama alveolar anterior. Acá tenemos el nervio vidiano, que ingresa al encéfalo por el conducto vidiano en el estenoides, ¿no? Y acá tenemos, miren, los nervios palatinos, ¿no? Que atraviesan todo el conducto palatino conjuntamente con la arteria palatina que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no es cierto? Esas vendrían a ser las ramas del quinto 2, nervio maxilar superior. Bueno, este es un poco de lo mismo. Bien, acá sí nos vamos a detener un poquito para analizar a este ganglio, ¿no? Que ya lo hemos mencionado, ya lo hemos visto en la diapositiva anterior, que es el ganglio esfenopalatino, o también llamado ganglio de Meckel, ¿no? Esfenopalatino de Meckel. Miren ustedes, fosa pterigo-maxilar, tenemos que verla viendo el corte sagital, por la parte medial del cráneo. Por la parte lateral, insisto, es imposible ver las estructuras. Vamos a encontrar ramos aferentes, ¿no? Ramos aferentes, es el nervio maxilar superior y el nervio vidiano. Bueno, acá tenemos el maxilar superior, ¿ok? Y acá tenemos, miren, el nervio vidiano, ¿no? El nervio vidiano es este de aquí, ¿no es cierto? Está conformado por el nervio petroso superficial mayor, que proviene del séptimo par, y el nervio petroso profundo mayor, que viene del noveno, ¿no? Y ramos carotídeos también, simpáticos, ¿no? Ramos simpáticos carotídeos. Luego tenemos los ramos eferentes, ¿no? Los que salen del ganglio esfenopalatino. Tenemos el ramo pterigopalatino, el llamado nervio de Bock, ¿no? El pterigopalatino, nervio de Bock, es el que va a la faringe. Los filetes orbitarios, el nervio esfenopalatino, es este de aquí, esfenopalatino, y los nervios palatinos que ya hemos mencionado en una diapositiva anterior, ¿no? Que también se ingresan por el conducto palatino, ¿no? Los nervios
palatinos, que es lo que le van a dar sensibilidad al paladar, le va a dar sensibilidad. Recuerden que todos estos nervios del ganglio esfenopalatino de Meckel también son nervios sensitivos, ¿ok? Al igual que las ramas del quinto dos, ¿no? Del maxilar superior. Bien. Bueno, ahora van a haber algunos puntos que nosotros vamos a reforzar, sobre todo cuando hagamos la clase de aparato de la visión, porque cuando hagamos la clase de aparato de la visión vamos a hablar todo lo que es órbita, ¿ok? Y al hablar de órbita vamos a hablar de la hendidura esfenoidal con todos sus elementos, cosa que vimos en la clase pasada, pero vamos a volver a revisarla cuando hagamos órbita. Y la hendidura esfenomaxilar, donde vamos a volver a revisar muchas de las estructuras que hemos visto en esta clase. Pues por eso que no se preocupen, porque esto lo vamos a volver a ver, pero ya desde el punto de vista de las hendiduras. Repito, tanto la hendidura esfenoidal como la hendidura esfenomaxilar. ¿Okay? Nosotros con esto hemos terminado lo que es fosa cigomática y fosa pterigomaxilar. Lo que a mí concierne, viene creo que ya la semana de parciales, ¿sí puede ser? Sí. Sí, ¿no? Faltan 2 semanas. Ya. Tengo entendido que la próxima semana la clase la va a realizar el doctor Fernando. Y ahí viene la semana de examen parcial. Ahí creo que el doctor Fernando va a hacer una clase más, me parece. Y yo ya después retomo las clases teóricas con ustedes para desarrollar, como ya les dije, aparato de la visión y órbita, y aparato de la audición, y oído externo, interno y medio, ¿no? Oído medio, externo, medio e interno. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Sí. Pero los nervios raquídeos salen a nivel de la columna vertebral. ¿Sí? ¿A eso te refieres? Mira, no entiendo bien tu pregunta, la verdad. No entiendo bien tu pregunta. O sea, a ver, se supone que si hablamos del cráneo y la cara,